Según la Real Academia Española, desierto es un territorio arenoso o pedregoso que por falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa. También lugar despoblado de edificios o de gentes. Desierto es pues una palabra con amplio campo semántico. Alude a los ecosistemas más áridos del planeta, pero también evoca conceptos históricos, literarios, filosóficos y religiosos. El desierto es un concepto íntimamente ligado al destino del hombre. Fue el proceso de desertización el que convirtió las densas selvas tropicales húmedas en las sabanas africanas y el que favoreció el caminar erguido de los primeros homínidos y la consiguiente aparición del género Homo en la primigenia África. Se puede decir en cierta manera que los seres humanos somos consecuencia de un primer proceso de desertización y del cambio climático que se produjo hace varios centenares de miles de años. Desde el principio, el hombre ha aprendido a convivir con el desierto. No en vano, los desiertos constituyen, después de los océanos, el ecosistema más grande del planeta. Más de 50 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que suponen casi una tercera parte de las tierras emergidas, distribuidos por todos los continentes. Las primeras civilizaciones surgieron en oasis fluviales entre desiertos. El creciente fértil que se extendía por Mesopotamia y Egipto vio nacer las iniciales comunidades estables basadas en la agricultura y en la domesticación de animales, destinados a formar sociedades pastoriles. Gracias a la acumulación de riqueza producida, allí se alumbraron la escritura, las estructuras estatales y las religiones organizadas, es decir, los pilares de nuestras sociedades contemporáneas. Las tres grandes religiones monoteístas están vinculadas al desierto, y a él se refieren cuando quieren hablar de purificación y de retiro. Allí surgió el eremitismo, como encuentro con la interioridad y la entrega a Dios. La verdad revelada y las teofanías se manifestaban en estos no lugares. Allí reveló Yahvé la ley a Moisés. En el desierto intuyó la nueva ley Cristo, y en ese marco se produjo la revelación de Mahoma. El desierto, pese a sus aparentes limitaciones físicas, ha sido a lo largo de los siglos un lugar fecundo de creatividad espiritual. Los anacoretas ya eran conocidos antes del cristianismo, pero fue en los albores de la Iglesia cuando miles de personas, llenas de fervor religioso, decidieron vivir aisladas en el desierto, abandonando a sus familias y sus bienes materiales. Los desiertos tienen muchas características comunes, pero también notables diferencias que provienen de la ubicación concreta sobre el planeta de cada uno de ellos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el desierto es un ecosistema natural que adquiere sentido en la globalidad atmosférica del planeta. Todos los grandes desiertos de la Tierra surgen como consecuencia de dos ciclos naturales que se manifiestan regularmente. Algunos de los desiertos más conocidos tienen su origen en los efectos de la llamada célula de Hadley, una sostenida ascensión de aire caliente que se produce en la franja terrestre situada al norte y al sur de la línea ecuatorial. Gracias a ella, los flujos intertropicales surgidos de la humedad, proveniente de la evaporación y transpiración de las selvas húmedas tropicales, provocan tormentas en altura que evitan la existencia de precipitaciones en su cercanía. El desierto del Sáhara, el más extenso de la Tierra, o el del Gobi, son consecuencia de esta inexorable mecánica atmosférica, pero también tienen idéntico origen otros desiertos, como el Karakorum o el Kalahari. Los desiertos son al mismo tiempo
consecuencia y pieza clave en el delicado equilibrio del sistema climático terrestre. La otra causa de la existencia de desiertos son las corrientes marinas frías, con inevitable incidencia en las zonas próximas a las costas, al impedir la penetración de masas húmedas de aire en el interior de los territorios que bordean el litoral. Estos desiertos costeros se localizan generalmente en el borde occidental de los continentes próximo a los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Los más conocidos se encuentran en la costa pacífica del continente americano, como son los desiertos de Atacama, Chihuahua, Mojave, Sonora o Colorado. Algunos de ellos, como el de Atacama, provocado por la fría corriente marina de Humboldt, se consideran el territorio más seco del planeta. Pese a que los desiertos tienen en común su extrema aridez y la casi total ausencia de vegetación, desde un punto de vista morfológico, presentan una gran diversidad. Los podemos clasificar en tres grandes tipologías: desiertos de arena, desiertos de rocas y desiertos de meseta, más conocidos con el término árabe de hamada, como el que se halla en la parte norte del Sáhara. Los desiertos están lejos de ser espacios homogéneos, a pesar de lo que aparentan algunas de sus imágenes más tópicas, como las de los campos de dunas en el Sáhara, que presentan la monotonía de sus casi infinitos granos de arena y la sucesión de las dunas multiplicándose hacia el horizonte.